No solo la Universidad de Costa Rica recibió el impacto brillante de Rodrigo Facio. Desde muy temprana edad, su interés por las diversas áreas del conocimiento lo pusieron en contacto con la realidad social, histórica y política de Costa Rica. Y dentro de esta realidad y las convulsas circunstancias que le tocó vivir, su aporte no fue solo grande, fue fundamental. Mobilisation générale, mobilisation générale. Comienza la lluvia de acero y plomo que se teme sea el ocaso del mundo conocido, pero también... 1917. Costa Rica y el mundo viven profundos cambios y transformaciones. La Primera Guerra Mundial está en su apogeo, mientras que en Rusia los bolcheviques toman el poder y la Revolución Mexicana es cada vez más cruenta. En Costa Rica, justo el 27 de enero de este año, Federico Tinoco Granados derroca al presidente Alfredo González Flores. Dentro de estos acontecimientos que vive Costa Rica, nace Rodrigo Facio el 23 de marzo de 1917 en San José. Hijo único de Rosarito Brenes Mata, en matrimonio con Justo A. Facio de la Guardia, ambos educadores. Rodrigo pasó de ser un niño que corría por los pasillos de la Escuela Buenaventura Corrales de 1923 a 1929, a terminar su educación secundaria en el Liceo de Costa Rica en 1935, institución en donde su padre había sido director. Poeta y escritor muy conocido en su tiempo, don Justo A. Facio dedica su vida a la enseñanza. Dirige revistas literarias y colabora muy activamente en Repertorio Americano, la legendaria revista de García Monge, con poemas, ensayos y reseñas que se publican en la década de 1920. Muere en 1931, mientras desempeña el cargo de secretario de Educación Pública. Un año después del nacimiento de Rodrigo Facio, termina la Primera Guerra Mundial. Durante los siguientes años, el mundo vive un vértigo social, político y cultural inédito en la historia humana. Se consolidan la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Y hoy el pueblo italiano y el régimen fascista son una unidad compacta, inquebrantable, formidable. Todo urdido y todo hecho, y de todos son culpables los responsables de noviembre de 1918. En el año de 1929 se produce la gran crisis económica del capitalismo. Nuevos movimientos artísticos arremeten contra lo socialmente establecido. Se da la caída de la monarquía y el nacimiento de la República Española, el alzamiento de los falangistas, la cruenta guerra civil con el triunfo franquista. Rodrigo Facio fue muy deportista. En su juventud jugó fútbol y básquetbol, pero además gustaba mucho de jugar pelota vasca. Sobresalía admirablemente entre sus contemporáneos por la disciplina y vigor que demostraba en cada cosa que hacía. Su personalidad se fue delineando atenta, reflexiva, sensible, inteligente. Sus principales influencias fueron el liberalismo costarricense, Alfredo González Flores, Jorge Bolio y el Partido Reformista, el nacionalismo de la década de 1920, la Revolución Mexicana, José Carlos Mariátegui, J.M. Keynes, Franklin Delano Roosevelt, el marxismo y el aprismo de Haya de la Torre. El 6 de noviembre de 1935, en el periódico estudiantil Rebelión, órgano del ala izquierda de los estudiantes del Liceo de Costa Rica, aparece por primera vez el nombre de Rodrigo Facio, al pie de un artículo publicado. En este artículo,
Proclama que la educación es un privilegio de las clases dominantes, del régimen social generado por la deshumanización de la filosofía racionalista, que es la matriz del capitalismo. Pero al mismo tiempo, ha descubierto el tema de la libertad económica asociado a la libertad política y confirma su relación mutua. Sin esta, aquella deja de existir, expresó. Para esta época, se va volviendo cada vez más evidente la vejez avanzada de la generación de los liberales que habían gobernado Costa Rica desde finales del siglo XIX. Ya en 1936 se inicia el gobierno conservador de León Cortés y se hace evidente la urgencia de renovar el modelo de desarrollo del país. Un año después de que inicia sus estudios de Derecho, en 1937, Rodrigo Facio entra en un grupo llamado Juventud Democrática, donde atacan al comunismo ruso. También en este año ingresó a la Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho, que después se convirtió en el Centro de Estudios para Problemas Nacionales. Los jóvenes del centro tenían una tarea digna de su capacidad: hacer que el ideal democrático descienda del reino de las abstracciones en que está, para que encarne y viva en las realidades sociales. Reto especialmente importante para la época, si se piensa que en aquellos momentos el mundo iba a entrar en una de las más encarnizadas guerras que el ser humano haya visto. En 1942, Rodrigo Facio publica su estudio sobre economía costarricense en la editorial Surco, que fue su tesis de graduación como abogado. Este pequeño libro proponía soluciones prácticas para darle autonomía a la economía costarricense. En los comienzos de la década de 1940, Costa Rica empieza a vivir una serie de importantes reformas. El agotamiento del modelo liberal impulsa al recién electo presidente Rafael Ángel Calderón Guardia a plantearse una serie de transformaciones sociales a diferente nivel, en alianza con el Partido Vanguardia Popular y con la Iglesia Católica. Entre estas reformas estarán las garantías sociales incorporadas a la Constitución, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y la promulgación del Código de Trabajo. Igualmente, promueve la construcción de casas baratas para la clase trabajadora. Al inicio nomás de la gestión de Calderón Guardia, en agosto de 1940, y con el apoyo tenaz de don Luis Demetrio Tinoco como secretario de Educación, se funda la Universidad de Costa Rica, sobre el legado de la antigua Universidad de Santo Tomás. Sin embargo, también el gobierno de Calderón Guardia es cuestionado, casi desde el principio, con acusaciones de corrupción en los asuntos públicos, nepotismo y marcado autoritarismo. Es importante ponerlo en contexto. El mundo está iniciando una guerra mundial. Es decir, el acontecimiento bélico más importante de la historia universal. Y eso, digamos, en una simplificación, es una batalla a muerte entre la dictadura y la democracia, entre la libertad y el autoritarismo. Y esa batalla, que es universal, se trasplanta a Costa Rica indiscutiblemente. El Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, que está claramente opuesto al gobierno, da muestras de una admirable objetividad en medio de las difíciles circunstancias políticas que viven. Plantea: apoyamos las garantías sociales, como apoyamos el sostenimiento del seguro social, reservándonos desde luego el derecho de criticar lo malo que en él se haga. En 1944, el gobierno de Calderón Guardia es cuestionado una vez más, en esta ocasión por intromisión en las elecciones de 1944 para buscar la continuidad de su partido en el poder. Con este conflictivo trasfondo, llega a la presidencia Teodoro Picado Michalski para gobernar de 1944 a 1948.
En 1945 llega a su final la Segunda Guerra Mundial, pero a lo sumo un par de años después toma intensidad otro periodo turbulento en la historia de la humanidad, la Guerra Fría. Y también, como corolario de estos eventos, durante la década de 1940, va tomando cada vez más fuerza la figura de don José Figueres Ferrer. En 1948, el país llega nuevamente a un proceso electoral. El expresidente Calderón Guardia se enfrenta en las urnas contra Otilio Ulate Blanco, candidato de la oposición. Y una vez más, el resultado de la contienda se objeta, esta vez por parte de Calderón y sus aliados. El resultado de los comicios es anulado por la Asamblea Legislativa, y ese hecho dispara la Guerra Civil de 1948. En el enfrentamiento bélico resulta como gran triunfador José Figueres Ferrer. El día 28 de abril de 1948, las fuerzas rebeldes combatientes, encabezadas por José Figueres Ferrer, celebran el desfile de la victoria en la ciudad de San José. Por medio del llamado Pacto Ulate Figueres, se conviene que éste presida una junta de gobierno por 18 meses, y que en este tiempo se convoque a elecciones y se instaure una Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, el 25 de mayo de 1948, la Junta de Gobierno nombra una comisión para redactar el proyecto de una nueva Constitución política, integrada con miembros de los partidos Unión Nacional y Socialdemócrata. En septiembre, se convoca a elecciones para elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, que se instalará el 15 de enero de 1949. En esas elecciones, Rodrigo Facio es elegido diputado, junto con 3 compañeros del Socialdemócrata, los licenciados Fernando Fournier Acuña y Rogelio Valverde Vega, junto al joven dirigente sindical Luis Alberto Monge Álvarez. Costa Rica, con una nueva constituyente y luego de 18 meses de mandato de la Junta de Gobierno, comienza una nueva etapa en su vida republicana. Una de las grandes vocaciones de Rodrigo Facio fue la ciencia económica. Durante el período de la Junta de Gobierno, presenta, conjuntamente con Julio Peña y Mario Fernández Pacheco, un proyecto para crear el Banco Central de Costa Rica. En la época de la creación del Banco Central, predominaba la visión de las relaciones económicas de la sociedad con la participación del Estado como ente regulador. A pesar de su juventud, en los primeros años de la década de 1950, Rodrigo Facio ya ha jugado un importante papel en la vida nacional. Estudioso, ensayista e intelectual, activista político, diputado constitucionalista y economista. Sin embargo, es en estos años en donde se le presenta un gran reto, que asume con pasión y responsabilidad: la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Es aquí donde Facio encuentra el espacio óptimo para desarrollar sus valores y visión de mundo. Rodrigo Facio es maestro por naturaleza y por vocación. Enseña naturalmente, dentro y fuera del aula, hablando en tono suave y convincente. Sencillo y de trato cordial, no es sin embargo complaciente como maestro, sino estricto y enemigo de los juicios superficiales o apresurados. Su visión del mundo, un humanista convencido. Entre sus más destacados logros como rector, cabe destacar la edificación de la ciudad universitaria, que hoy lleva su nombre, trasladando la sede de la universidad del barrio González Laman a San Pedro de Montes de Oca. Además, centra los esfuerzos de su gestión
en la reforma universitaria que culmina en el año de 1957, con la creación de la Facultad de Ciencias y Letras y los Estudios Generales. El fermento renovador cuajó en 1946 con la presentación de una ponencia para organizar la institución, presentada por don Abelardo Bonilla y don Enrique Macaya al primer Congreso Universitario de Costa Rica, y fue finalmente convertida en decisión por el Consejo Universitario el 25 de noviembre de 1952, desde que el Consejo Universitario aprobó ir a la reforma, hasta que la Asamblea Universitaria, órgano máximo del gobierno de la institución, la aprobó sobre las bases del establecimiento de una Facultad Central de Ciencias y Letras. Transcurrieron casi 2 años y medio, pero ese lapso no fue tiempo perdido, sino tiempo ganado en permear tan hondamente a la universidad con la línea de su reforma, que cuando ésta se aprobó por unanimidad. La reforma estaba ya decidida en el corazón de todos los universitarios. En busca de soporte y apuntalamiento para la reforma planteada, Rodrigo Facio realiza diversos viajes al exterior, firmando importantes convenios con prestigiosas universidades, entre ellas la de Luisiana y la de Kansas en los Estados Unidos. La construcción de la ciudad universitaria se consiguió en un tiempo récord, acorde con el espíritu transformador reinante. Doy la más cordial bienvenida al millar de estudiantes que hacen hoy su ingreso en la institución, y les digo, en este caso sin el menor asomo de cortesía o urbanidad, que esta es su casa, porque en efecto la universidad les pertenece a los estudiantes, es la casa de los estudiantes. Ustedes llegan a nuestros umbrales y encuentran una estructura académica nueva, planes de estudios nuevos, un mejor sistema de enseñanza, un personal docente y técnico renovado y rejuvenecido, una aguda preocupación por las otras facetas de su personalidad, más allá de lo puramente intelectual. Un edificio nuevo, en una palabra, encuentran un espíritu nuevo, y sin temor a incurrir en la exageración, una universidad nueva. Y cuiden mucho estos muros que son de ustedes y para ustedes, y de las generaciones y para las generaciones que vengan detrás de ustedes. Son de la juventud costarricense, que es como decir que están consagrados al futuro de la patria. Rodrigo Facio renuncia a la rectoría de la Universidad de Costa Rica en 1961, después de haber sido elegido durante 3 períodos en este cargo. Va a desempeñarse como consultor en asuntos sociales del Banco Interamericano de Desarrollo. Muere en El Salvador el 7 de junio de 1961. Seguimos buscando a Rodrigo Facio. Hemos visto su esfuerzo, sus logros, su visión y su ideal. Él mismo buscó aportar en la construcción de una sociedad mejor, una sociedad más justa, solidaria y humana. Todo parece indicar que debemos volver la mirada atrás y recordar a aquellos que, como él, no claudicaron en la consecución de sus ideales. Muchas gracias, Radio Universitaria, por esta última oportunidad que se me ofrece horas antes de salir del país para decir unas palabras que van dirigidas, en primer lugar, a los estudiantes de la universidad, a los profesores, funcionarios y a todos los compañeros de labores que conmigo han sido tan
comprensivos, generosos y tan buenos colaboradores en estos 8 años de gestión rectoral. A los estudiantes deseo decirles que mi más vivo deseo es el de que conserven en el futuro su misma actitud razonable, inteligente, sobria, ponderada, que han mostrado durante los últimos años, y que hace de ellos, lo puedo decir con absoluta seguridad, uno de los conglomerados estudiantiles más serios y responsables de la América Latina. La universidad, en tanto exista normalidad política en un país, es para estudiar, es para aprender, es para formar las generaciones de mañana. Cuando la normalidad se rompe, los estudiantes, es natural por su idealismo y la cordialidad de su corazón, que se vayan a las calles y que contribuyan a restablecer la justicia y la libertad perdidas cuando éstas se han perdido en algunos de nuestros países.